Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Me llamo Sophia Williams y, a los 28 años, estaba a 3 días de casarme con el amor de mi vida, Ethan Blackwood. Todo era perfecto hasta que sus adinerados padres me tendieron una emboscada con un acuerdo prenupcial y un ultimátum: fírmalo o se cancela la boda. Lo que nunca esperaron fue que detrás de mi modesta fachada se escondían $9 millones, una exitosa empresa de tecnología y la determinación de mantenerme firme. Sus rostros arrogantes estaban a punto de encontrarse con lo único que respetaban, el dinero. Decidme en los comentarios desde donde estáis viendo esto. Y si os gustan las historias sobre los desvalidos que cambian las tornas, dadle al botón de me gusta y suscribíos para acompañarme en este viaje sobre cómo borré esas sonrisas de suficiencia de sus caras. Crecí en un barrio de clase media de Chicago, donde mis padres daban clases en el instituto y me inculcaron los valores de la educación y el trabajo duro. Vivíamos cómodamente, pero nunca fuimos ricos. Cada céntimo de la matrícula de mi universidad provino de becas que conseguí a base de innumerables noches en vela y notas perfectas. Me gradué con honores en informática por la Universidad de Northwestern e inmediatamente me sumergí en el mundo de la tecnología con un hambre de triunfar por mis propios medios. Mi abuelo había sido mi mayor apoyo. Cuando falleció durante mi último año de universidad, me dejó una herencia sorprendente. Su modesto estilo de vida había ocultado inversiones inteligentes durante décadas, resultando en un patrimonio de $7 millones que pasó a mí. Invertí la mayor parte y usé una pequeña porción para financiar mi startup tecnológica, centrada en software educativo. A los 26, la valoración de mi empresa añadió otros $2 millones a mi patrimonio neto. Pero nadie lo habría adivinado al verme. Vivía en un apartamento bonito pero discreto, conducía un coche práctico y vestía bien, pero sin extravagancias. Quería triunfar o fracasar por mis propios méritos, no por lo que había en mi cuenta bancaria. Mi riqueza era un asunto privado, conocido solo por mis padres, mi mejor amiga Jenny y mis asesores financieros. Conocí a Ethan en una gala benéfica para programas educativos para niños desfavorecidos. Mi empresa había donado software y yo estaba allí representando nuestra contribución. Ethan estaba allí porque los Blackwood siempre hacían acto de presencia en los eventos sociales importantes. Destacó de inmediato, no solo por su alta estatura y sus cálidos ojos marrones, sino porque, a diferencia de los otros asistentes herederos, estaba genuinamente comprometido con la causa. Nuestra conversación esa noche fluyó sin esfuerzo desde la desigualdad educativa hasta nuestras rutas de senderismo favoritas y nuestro amor compartido por la comida tailandesa picante. Cuando me pidió mi número, se lo di sin dudar, a pesar de saber quién era su familia. Los Blackwood eran de la vieja aristocracia de Chicago, con un linaje que se remontaba a los primeros barones de la madera. Su bufete de abogados, Blackwood y Asociados, representaba la mitad de los pesos pesados corporativos del Medio Oeste. Nuestra primera cita fue un picnic en el Millennium Park, donde Ethan trajo sándwiches caseros y admitió que había buscado mi empresa en Internet y estaba impresionado por mi trabajo. Así era Ethan, minucioso, pero genuino. Después de eso fuimos inseparables, excursiones de fin de semana, desastres culinarios en mi cocina, debates intelectuales que a veces duraban hasta el amanecer y una profunda conexión física que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Él nunca ostentó su riqueza y yo nunca revelé la mía. Parecía poco importante frente a lo que estábamos construyendo juntos. A él le encantaba que yo fuera una apasionada de mi trabajo e independiente. A mí me encantaba que, a pesar de su educación privilegiada, hubiera desarrollado un sentido de la justicia y la equidad que guiaba su práctica legal. Cuando me llevó a casa para conocer a sus padres después de 6 meses, vislumbré el primer indicio de problemas. La finca de los Blackwood era una extensa propiedad en el barrio más exclusivo de Lake Forest, con jardines cuidados y una casa que podría alojar cómodamente a 8 familias. Richard y Victoria Blackwood fueron educados, pero fríamente evaluadores. Victoria, en particular, tenía una forma de hacer preguntas que parecían inocentes pero que estaban claramente diseñadas para establecer mi pedigrí, o la falta de él. Northwestern es una buena universidad, dijo durante la cena. ¿Te pareció completo el programa de becas? ¿Y, tus padres son ambos profesores? Que lo hable. Una profesión tan necesaria, aunque imagino que las limitaciones económicas debieron ser un desafío. Ethan o no se dio cuenta o eligió ignorar estas pullas sutiles.
Era el menor de 3 hermanos y claramente estaba acostumbrado a lidiar con su madre con una facilidad practicada. Su padre era más directo, pero igualmente displicente, hablando principalmente con Ethan sobre personas y eventos de los que yo no sabía nada, excluyéndome efectivamente de la conversación. Aún así, yo estaba enamorada, y estas eran irritaciones menores en comparación con la alegría que Ethan traía a mi vida. Cuando me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario en un crucero al atardecer en el lago Michigan, dije que sí sin dudarlo. El anillo era de su abuela, una esmeralda de buen gusto que encajaba perfectamente en mi mano. La planificación de la boda comenzó como un sueño, pero lentamente reveló más fisuras en los cimientos. Victoria tenía opiniones sobre todo, desde el lugar de celebración hasta las flores. Y aunque nunca mencionó explícitamente el dinero, siempre existía la suposición tácita de que los Blackwoods se encargarían de todo porque, claramente, yo no podía permitirme la boda que correspondía a su hijo. En lugar de corregir esta percepción errónea, dejé que creyeran lo que quisieran. Tenía mis razones para mantener mi situación financiera en privado, y mi orgullo me impedía parecer que competía con ellos en términos monetarios. Ethan intentó mediar, a veces manteniéndose firme en cosas que me importaban, otras veces sugiriendo suavemente que cediera. Lo hice, la mayoría de las veces, porque la mayoría de los detalles parecían triviales en comparación con el hecho de que me iba a casar con el hombre que amaba. Cuando Victoria insistió en añadir a 50 de sus amigos de la familia a la lista de invitados, acepté. Cuando desestimó mi elección de tarta nupcial como pintoresca y seleccionó una monstruosidad de 7 pisos de una pastelería exclusiva, lo dejé pasar. Lo único en lo que insistí fue en mi vestido, un diseño elegante y moderno que me hacía sentir hermosa y segura. Incluso entonces, Victoria se las arregló para insinuar que lo había elegido porque era económico en lugar de porque me sentaba perfectamente. A medida que se acercaba la boda, me sentía cada vez más como una extraña en mi propio compromiso, pero me consolaba con el conocimiento de que una vez casados, Ethan y yo construiríamos nuestra propia vida, separados de la influencia diaria de su familia. Él ya había aceptado que viviríamos en el apartamento que habíamos elegido juntos en el centro, cerca de nuestros respectivos trabajos, en lugar de en el barrio de la familia Blackwood, como su madre había sugerido. 3 días antes de la boda, todo estaba finalmente encajando. El lugar estaba preparado, las flores arregladas, el catering finalizado. Acababa de confirmar los últimos detalles con el fotógrafo cuando recibí una llamada de Victoria invitándome a tomar el té esa tarde. Ethan estaría en reuniones todo el día, explicó, y pensó que sería agradable que pasáramos un rato a solas antes de que comenzaran las festividades de la boda. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido la dulzura depredadora en su voz, pero estaba funcionando con un mínimo de sueño y un máximo de estrés, y lo único que registré fue la oportunidad de, quizás, conectar finalmente con mi futura suegra. No tenía ni idea de que estaba entrando en una emboscada que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino los cimientos mismos de mi relación con Ethan y su familia. La finca de los Blackwood parecía aún más imponente a la luz clara de esa tarde de miércoles. La fachada de piedra brillaba bajo el sol, y el camino de entrada circular estaba impecablemente mantenido, ni un guijarro fuera de lugar. Al llegar en mi modesto Audi, me di cuenta de que el Mercedes de Richard también estaba aparcado en la entrada. Eso fue inesperado. Victoria no había mencionado nada sobre que él se uniera a nosotras. La ama de llaves, Marta, abrió la puerta con su habitual sonrisa reservada y me condujo al salón formal en lugar de a la terraza acristalada donde Victoria solía tomar el té. Otra señal de advertencia que pasé por alto en ese momento. Victoria y Richard ya estaban sentados, ambos vestidos como para una reunión de negocios en lugar de una reunión familiar informal. Victoria llevaba un traje sastre azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, mientras que Richard llevaba uno de sus característicos trajes de poder de color gris marengo, con gemelos que llevaban el escudo de la familia Blackwood. Sofía, querida, gracias por venir con tan poca antelación, dijo Victoria, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Por favor, siéntate. Me senté frente a ellos, sintiéndome de repente como si estuviera en una entrevista de trabajo en lugar de en una visita familiar. El servicio de té sobre la mesa de centro entre nosotros permanecía intacto. Pensamos que era importante discutir algunos asuntos antes de la boda, comenzó Richard sin preámbulos. Asuntos de negocios que deberían resolverse de antemano para asegurar una navegación tranquila después. Victoria asintió.
Todo matrimonio exitoso tiene una base sólida de expectativas y acuerdos claros. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de acuerdos?, pregunté, aunque empezaba a sospechar hacia dónde se dirigía esto. Richard cogió un portafolio de cuero a su lado y extrajo un grueso documento encuadernado en una cubierta azul. Lo deslizó sobre la mesa de centro hacia mí. Este es un acuerdo prenupcial estándar que nuestro abogado de familia ha preparado. Describe la protección de los activos familiares y delinea lo que ocurriría en el improbable caso de que tu matrimonio con Ethan no tenga éxito. No cogí el documento de inmediato. Es la primera vez que oigo hablar de un acuerdo prenupcial, dije con cuidado. Ethan y yo nunca hemos discutido esto. Ethan comprende la necesidad, interrumpió Victoria con suavidad. La familia Blackwood tiene activos significativos que han sido protegidos durante generaciones. Esto es simplemente una formalidad que todos los cónyuges que se casan en la familia completan. Dudaba mucho de eso. El hermano mayor de Ethan se había casado con una mujer de una dinastía bancaria, difícilmente alguien de quien los Blackwood necesitarían protección financiera, y su hermana se había casado con su novio de la universidad, el hijo de un senador, con su propio y sustancial fondo fiduciario. Finalmente, cogí el documento y comencé a examinar su contenido. Como empresaria de tecnología, había tratado con suficientes contratos como para reconocer de inmediato que este distaba mucho de ser un acuerdo equilibrado. Esencialmente establecía que, en caso de divorcio, me iría prácticamente sin nada, independientemente de la duración de nuestro matrimonio o de cualquier contribución que pudiera hacer a nuestra vida en común. Cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio permanecería con Ethan, y había cláusulas sobre propiedad intelectual que podrían afectar potencialmente a mi negocio. Esto parece muy unilateral, dije, luchando por mantener mi voz neutral. Richard hizo un gesto displicente con la mano. Es el lenguaje estándar para proteger el patrimonio familiar establecido. Debes entender, Sofía, que los activos de los Blackwood no solo representan dinero, sino un legado que se remonta a generaciones. ¿Y qué hay de mis activos?, pregunté. Mi negocio y mi propiedad intelectual. Victoria soltó una pequeña risa que me rechinó los dientes. Tu empresa de software educativo es ciertamente encantadora, querida, pero estamos hablando de una riqueza y unas propiedades sustanciales. La escala es bastante diferente. La condescendencia en su tono era inconfundible. A sus ojos, yo era una don nadie de un origen modesto que debería estar agradecida por la oportunidad de casarse en su prestigiosa familia. Cualquier sugerencia de que yo pudiera tener activos dignos de protección era risible para ellos. Quizás te gustaría que añadiéramos una cláusula sobre tu empresa, ofreció Richard magnánimamente. Aunque, francamente, si tú y Ethan os divorciarais, él probablemente sería generoso independientemente de las obligaciones legales. Siempre ha tenido debilidad por apoyar a los desvalidos. Sentí que el calor me subía a la cara, pero me obligué a mantener la compostura. ¿Cuándo hay que firmar esto?, pregunté. Hoy sería ideal, dijo Victoria, sacando un bolígrafo Montblanc del bolsillo de su chaqueta. La boda es en 3 días, y nos gustaría que esto quedara zanjado mucho antes. Dejé el documento con cuidado. Necesitaría que mi propio abogado revisara esto primero. Las cejas de Richard se arquearon una fracción. ¿Tu propio abogado? ¿Es eso necesario? Nuestro abogado de familia que redactó esto es uno de los mejores de Chicago. El mejor para los intereses de la familia Blackwood, ciertamente, respondí. Pero como acabáis de señalar, nuestros intereses pueden no estar perfectamente alineados en este asunto. El rostro perfectamente compuesto de Victoria mostró la primera grieta de molestia. Sofía, esto es realmente bastante estándar. Todo el mundo firma estas cosas hoy en día. Es simplemente práctico. Entonces no os opondréis a darme 24 horas para que lo revise un profesional, repliqué. Richard y Victoria intercambiaron una mirada. Me temo que debemos insistir en que esto se resuelva hoy, dijo Richard con firmeza. Estos asuntos pueden complicarse si se dejan demasiado tiempo, y con la boda tan cerca. ¿Estáis diciendo que la boda depende de que yo firme este documento hoy sin asesoramiento legal?, pregunté, queriendo una claridad absoluta sobre su posición. La sonrisa de Victoria regresó, fría como enero en Chicago. Lo que estamos diciendo, querida,
Es que la familia Blackwood tiene ciertas expectativas no negociables para cualquiera que se case en la familia. Ethan lo entiende. Si de verdad lo amas, tú también lo entenderás. Fírmalo o se cancela la boda, declaró Richard sin rodeos. Esa es la conclusión. Hemos invertido considerablemente en esta boda, pero la cancelaremos si es necesario para proteger los intereses de la familia. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros. Miré del rostro impasible de negocios de Richard a la expresión de arrogante confianza de Victoria. Estaban absolutamente seguros de su poder en esta situación. En sus mentes, yo era una don nadie, enfrentada a la elección entre renunciar a mis derechos o perder al hombre que amaba y humillarme con una boda cancelada. Esperaban que cediera de inmediato. Me levanté, recogiendo el acuerdo prenupcial. Necesitaré discutir esto con Ethan. Ethan es consciente de nuestra posición, dijo Victoria con desdén. Puede que haya sido reacio a abordar el tema contigo directamente, pero entiende las obligaciones familiares. Eso dolió más que cualquier otra cosa que habían dicho. La idea de que Ethan supiera de esta emboscada y la hubiera permitido me oprimió el pecho dolorosamente. No obstante, dije, agarrando el documento quizás con demasiada fuerza, necesitaré hablar con él antes de tomar ninguna decisión. Richard también se levantó, abotonándose la chaqueta del traje con un gesto practicado. Tienes hasta mañana por la mañana, Sofía, a las 9 de la mañana. Esperaremos tu firma o tu decisión de cancelar la boda. Realmente esperamos que tomes la decisión sensata, añadió Victoria, sin molestarse en levantarse. Ethan te quiere mucho. Sería una pena hacerle daño por una simple formalidad que protege a todos los implicados. Asentí rígidamente y me giré para irme, con el acuerdo prenupcial sintiéndose como un peso de plomo en mis manos. Mientras salía hacia mi coche, oí la voz de Victoria que llegaba desde la ventana abierta del salón. Firmará. ¿Dónde más encontraría un partido como Ethan? Desde luego, no en los círculos de institutos comunitarios que frecuentan sus padres. La risa grave de Richard y su respuesta fueron la última puñalada. Me subí a mi coche, coloqué el acuerdo prenupcial en el asiento del pasajero y logré pasar las ornamentadas puertas de la finca de los Blackwood antes de que las lágrimas comenzaran a caer. El viaje a casa fue borroso. Las lágrimas corrían por mi cara mientras los barrios de lujo de Chicago daban paso al paisaje más familiar del centro de la ciudad. Tuve que parar 2 veces cuando el llanto me impidió ver la carretera con claridad. Mi teléfono sonó 4 veces, el nombre de Ethan parpadeando en la pantalla, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Necesitaba procesar lo que había pasado antes de poder hablar con él. En un semáforo en rojo, los recuerdos pasaron por mi mente como escenas de una película en la que, de alguna manera, había sido la protagonista sin darme cuenta, Victoria comentando sobre mi práctica elección de coche cuando lo conduje a su casa por primera vez, Richard haciendo preguntas puntiagudas sobre mi modelo de negocio y luego descartando la tecnología educativa como un mercado nicho sin potencial de crecimiento real, la cena de Navidad donde el hermano de Ethan me había preguntado si iba a seguir con mi pequeña empresa después de casarme, como si fuera un hobby en lugar de mi pasión y mi medio de vida. Había ignorado o excusado todos estos momentos, creyendo que eran incidentes aislados o malentendidos. Ahora los veía como parte de un patrón, una subestimación constante de mi valía porque carecía de su pedigrí y de su riqueza percibida. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, llamé a la única persona que sabía que me entendería. Hicieron que, la voz de Jenny se alzó con indignación por teléfono. ¿3 días antes de la boda? Eso es más que hortera, Sof. Es manipulador. Jenny había sido mi compañera de cuarto en la universidad y seguía siendo mi amiga más cercana. Sabía todo sobre mí, incluida la magnitud total de mi situación financiera, razón por la cual encontraba el comportamiento de los Blackwood particularmente irritante. La peor parte es que, al parecer, Ethan lo sabía, dije, acurrucándome en mi sofá con el teléfono pegado a la oreja. Simplemente no tuvo las agallas de decírmelo él mismo. No lo sabes con certeza, advirtió Jenny. Sus padres podrían estar fanfarroneando. De cualquier manera, no le deja en buen lugar, respondí. O lo sabía y dejó que me tendieran una emboscada, o tiene tan poco control en su relación con ellos que pueden amenazar con cancelar su boda sin su conocimiento. Jenny se quedó en silencio por un momento.
¿Qué vas a hacer con el acuerdo prenupcial? ¿Ya lo has leído todo? Lo suficiente como para saber que es completamente unilateral. Incluso tienen cláusulas que podrían afectar mis derechos de propiedad intelectual sobre el software de mi empresa. ¿Hablas en serio? Eso es indignante. La indignación de Jenny reflejaba la mía. ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Llama a Harold a primera hora mañana. Harold Winters había sido el abogado de mi abuelo y seguía gestionando mis asuntos legales. Era astuto, experimentado, y lo más importante, completamente dedicado a proteger mis intereses. Lo haré, prometí. Pero primero, necesito hablar con Ethan. Necesito entender cuál es su postura en todo esto. Después de colgar con Jenny, finalmente reuní el valor para devolverle la llamada a Ethan. Respondió al primer timbrazo. Sofía, gracias a Dios. Mamá dijo que te fuiste enfadada. ¿Qué pasó? Su tono preocupado casi me hizo vacilar, pero el recuerdo del rostro arrogante de Victoria fortaleció mi resolución. Lo que pasó, dije con cuidado, es que tus padres me tendieron una emboscada con un acuerdo prenupcial y me dijeron que o lo firmo para mañana por la mañana o se cancela la boda. También dieron a entender que tú estabas plenamente al tanto de este plan. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Ethan, le insté. No sabía que iban a abordarte de esa manera, dijo finalmente, con la voz tensa. Les dije que lo discutiría contigo yo mismo. Así que si sabías lo del acuerdo prenupcial, confirmé, con el corazón hundiéndose. Sofía, intenta entender. Todos los matrimonios en mi familia durante generaciones han tenido un acuerdo prenupcial. Es simplemente cómo se hacen las cosas. ¿Y no pensaste que esto era algo que debías mencionarme antes de que tus padres me acorralaran 3 días antes de nuestra boda? Suspiró profundamente. Iba a sacarlo a relucir. Simplemente lo fui posponiendo porque sabía que te molestaría, y la planificación de la boda ya era bastante estresante. Así que, se lo dejaste a tus padres para que lo manejaran como si yo fuera un problema que hay que gestionar. Eso no es justo, protestó Ethan. Estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? Me reí amargamente. ¿Dejando que tus padres me tomaran por sorpresa con un ultimátum? ¿Dejando que incluyeran cláusulas que podrían afectar a mi negocio? Eso no es protección, Ethan. Eso es cobardía. Estás exagerando, dijo, su voz adoptando el tono apaciguador que le había oído usar con clientes difíciles. Es solo un documento legal estándar. Todo el mundo los firma hoy en día. ¿Lo has leído realmente?, le desafié. Otra pausa reveladora. No en detalle, admitió. Papá dijo que era la plantilla familiar estándar. La plantilla familiar estándar que asegura que me vaya sin nada en un divorcio, independientemente de lo que contribuya a nuestro matrimonio o de cuánto tiempo estemos juntos, resumí. La plantilla que podría potencialmente dar a tu familia derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada por mi empresa. Eso no puede ser cierto, dijo Ethan, pero la incertidumbre se había colado en su voz. Papá no haría eso. Léelo tú mismo, sugerí. Sección 4, párrafo 3. Oí un crujido de papeles en su lado, presumiblemente mientras localizaba una copia del documento. Necesito revisar esto con más cuidado, dijo después de un momento, sonando preocupado. Parte de este lenguaje es más agresivo de lo que esperaba. Tus padres me dieron hasta las 9 de la mañana. De mañana para firmarlo o cancelar la boda, le recordé. ¿Cuál es tu posición sobre ese ultimátum? No deberían haber hecho eso, dijo rápidamente. Por supuesto, la boda no depende de esto. Podemos solucionarlo. ¿Podemos? Porque tu madre dejó muy claro que esta es una condición no negociable para casarse en la familia Blackwood. Mamá puede ser intensa, pero ella no toma estas decisiones. Las tomamos nosotros. Quería creerle, pero la duda se había arraigado. Entonces llámalos ahora mismo. Diles que el ultimátum está fuera de la mesa y que abordaremos esto después de la boda. Sofía, sé razonable. No podemos simplemente descartar esto por completo. Un acuerdo prenupcial tiene sentido dadas las circunstancias.
¿Qué circunstancias?, presioné. El hecho de que tu familia tiene dinero y yo, supuestamente, ¿no? Es más complicado que eso, eludió. Hay fideicomisos familiares, intereses comerciales, cosas demasiado complejas para que una simple hija de profesores las entienda, terminé por él, haciéndome eco de la condescendencia que había oído en la voz de Victoria. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes, dijo Ethan, con la frustración evidente en su tono. ¿Por qué lo haces tan difícil? Es solo un trozo de papel que, con suerte, nunca necesitaremos. Si es solo un trozo de papel, ¿por qué vale la pena amenazar con cancelar nuestra boda por él? No tuvo una buena respuesta para eso. Necesito algo de tiempo para pensar, dije finalmente. Y tú necesitas decidir de qué lado estás, Ethan. ¿Con tus padres o conmigo? Esa no es una elección justa, protestó. Te quiero, pero son mi familia. ¿Y qué se supone que soy yo en 3 días?, pregunté en voz baja. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, sin respuesta. Te llamaré mañana, dije, y terminé la llamada antes de que pudiera responder. Me senté en el silencio de mi apartamento, con el teléfono apretado en la mano, las lágrimas amenazando de nuevo. Entonces me di cuenta de que el acuerdo prenupcial seguía en mi mesa de centro, y algo cambió dentro de mí. La tristeza dio paso a la determinación. Si los Blackwood querían que esto fuera sobre dinero y poder, quizás era hora de que aprendieran que yo tenía ambos. Abrí mi portátil y consulté mi cartera financiera. La herencia de mi abuelo había crecido a $7.5 millones gracias a una inversión cuidadosa. Mi empresa, EduTech Solutions, había sido valorada recientemente en $1.5 millones durante nuestra última ronda de financiación, llevando mi patrimonio neto total a unos $9 millones. No era dinero de los Blackwood, quizás, pero lo suficientemente sustancial como para cambiar por completo la dinámica de esta conversación. Durante 3 años, había mantenido mi situación financiera en privado. No por vergüenza, sino porque quería que me amaran por mí misma, no por mi cuenta bancaria. Había visto a los amigos y conocidos de Ethan tratarlo de manera diferente por su apellido y su riqueza, y no deseaba ese tipo de atención superficial. Además, en el mundo de la tecnología, pasar desapercibida tenía ventajas estratégicas. Pero ahora, enfrentada a la perspectiva de renunciar a mis derechos o perder al hombre que amaba, me di cuenta de que mi silencio había permitido a los Blackwood construir una narrativa sobre mí que era completamente falsa. Me veían como una cazafortunas que aspiraba a más de lo que le correspondía cuando, en realidad, era una empresaria de éxito que elegía compartir su vida con su hijo como una igual. A medida que esta comprensión se cristalizaba, un plan comenzó a formarse en mi mente. No me dejaría intimidar ni manipular. No firmaría su acuerdo prenupcial unilateral, pero tampoco me alejaría del hombre que amaba sin luchar. Envié un rápido mensaje de texto a Harold: necesito una reunión urgente mañana por la mañana a las 7 de la mañana. Asunto: acuerdo prenupcial, boda en 3 días. Explicaré en persona. Su respuesta llegó rápidamente: estaré en tu oficina a las 7 en punto. Trae todos los documentos. Dormí a trompicones esa noche, pasando por la ira, el dolor, la determinación y la duda. Por la mañana, sin embargo, una cosa estaba clara. El tiempo de ocultar mi éxito había terminado. Los Blackwood habían forzado esta confrontación, y ahora tendrían que lidiar con la verdadera Sophia Williams, no con la modesta hija de profesores que pensaban que podían intimidar. A las 6:45 de la mañana siguiente, ya estaba en mi oficina del centro, revisando el acuerdo prenupcial línea por línea y tomando notas. Me había vestido deliberadamente con uno de mis trajes de poder, un traje sastre de color gris marengo que proyectaba confianza y autoridad. Llevaba el pelo recogido en una coleta elegante y los pendientes de perlas que mi abuelo me había regalado para mi graduación universitaria, un recordatorio de dónde venía y de los valores que me habían guiado hacia el éxito. Harold llegó puntualmente a las 7, impecable como siempre con su traje a medida, el pelo plateado perfectamente peinado, llevando su maletín de cuero desgastado que había visto décadas de batallas legales. A sus 72 años, seguía siendo uno de los abogados más agudos de Chicago, con una reputación de ser despiadadamente eficaz mientras mantenía una ética impecable. Buenos días, Sophia, me saludó, dejando su maletín en mi mesa de conferencias. Debo decir que, cuando recibí tu mensaje, me sorprendió bastante.
Nunca mencionaste un acuerdo prenupcial en nuestras discusiones previas sobre la boda. Porque no había uno hasta ayer, expliqué, entregándole el documento. 3 días antes de la boda, mis futuros suegros me tendieron una emboscada con esto y un ultimátum para firmarlo antes de las 9 de la mañana. De hoy o cancelar la boda. Las pobladas cejas de Harold se alzaron mientras aceptaba el documento. Es un momento bastante poco ortodoxo, por decirlo suavemente. Léelo, le insté, particularmente la sección 4 sobre propiedad intelectual y la sección 6 sobre la división de activos. Se puso sus gafas de lectura y comenzó a escanear el documento, su expresión volviéndose cada vez más grave a medida que avanzaba. Después de unos 15 minutos de lectura cuidadosa, lo dejó y se quitó las gafas. Este es uno de los acuerdos prenupciales más agresivamente unilaterales que he visto en 45 años de práctica, declaró rotundamente. Y he visto algunos de AUPA, especialmente entre las familias de la vieja aristocracia. ¿Puedes luchar contra él?, pregunté. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Harold, del tipo que probablemente había infundido miedo en los abogados contrarios durante décadas. Mi querida, no solo voy a luchar contra él. Voy a destrozarlo y a reemplazarlo con algo que realmente proteja tus sustanciales intereses. Abrió su maletín y sacó un bloc de notas legal. Seamos claros sobre tu posición. Tu patrimonio neto actualmente es de aproximadamente $9 millones, ¿correcto? Asentí. ¿Y los Blackwood no son conscientes de este hecho? Completamente inconscientes, confirmé. Siempre he mantenido mi situación financiera en privado. Solo mis padres, Jenny y tú conocéis toda la extensión. Harold se rió entre dientes, un sonido profundo y retumbante que transmitía una diversión genuina. Bueno, esto va a ser toda una revelación para ellos. Golpeó su bolígrafo contra el bloc de notas. ¿Quieres salvar esta relación o simplemente deberíamos rechazar sus términos y dejar que las cosas sigan su curso? La pregunta me hizo dudar. A pesar de todo, amaba a Ethan. El problema no era con él directamente, sino con la dinámica de poder que su familia estaba tratando de establecer. Quiero salvarla, dije finalmente. Pero solo si Ethan está dispuesto a estar a mi lado como un verdadero compañero. Y solo si su familia reconoce que entro en este matrimonio como una igual, no como un caso de caridad al que acogen graciosamente a pesar de mi percibida falta de pedigrí. Muy bien, asintió Harold. Entonces elaboramos una contraoferta, un acuerdo prenupcial justo y equilibrado que proteja a ambas partes por igual. Durante las siguientes 2 horas, Harold y yo trabajamos en la creación de un nuevo documento. Redactó un lenguaje que protegía tanto mis activos como los de Ethan, establecía términos justos para la división de la propiedad en caso de divorcio, y lo más importante, incluía una protección férrea para mi propiedad intelectual y mis intereses comerciales. Ahora, la estrategia de presentación, dijo Harold mientras finalizábamos el documento. El momento y el lugar serán cruciales. ¿Cuándo y dónde quieres entregar esta contraoferta? Consideré esto cuidadosamente. Hay 2 conversaciones que deben tener lugar. Primero, necesito hablar con Ethan en privado. Luego, suponiendo que eso vaya bien, necesitamos presentar esto a sus padres juntos. Sugiero un lugar neutral para la reunión familiar, aconsejó Harold. Un lugar lo suficientemente público como para desalentar reacciones extremas, pero lo suficientemente privado como para una discusión confidencial. El comedor privado del restaurante Lakeview, decidí. Es lo suficientemente elegante como para atraer a la sensibilidad de los Blackwood, pero en territorio neutral. Excelente elección, aprobó Harold. ¿Y la documentación de apoyo? Abrí una carpeta en mi escritorio. Tengo mi cartera financiera completa aquí, incluyendo extractos bancarios, cuentas de inversión y la valoración más reciente de mi empresa. Todo está actualizado y verificado a fecha del mes pasado. Harold revisó los documentos, asintiendo con satisfacción. Esto dejará tu posición abundantemente clara. Ahora, discutamos tu enfoque con Ethan. Pasamos otra hora refinando mi estrategia para ambas conversaciones. Para cuando Harold se fue a las 10:30, me sentía preparada y segura. Tenía un plan sólido, un acuerdo prenupcial justo, y lo más importante, la resolución de defenderme a mí misma y la relación que quería. Después de que Harold se marchara,
llamé de nuevo a Jene para ponerla al día. ¿Así que realmente vas a hacerlo?, preguntó después de que le explicara el plan. ¿Revelar tu situación financiera después de mantenerla en privado todo este tiempo? No veo otra opción, respondí, no si quiero un matrimonio basado en la verdad y la igualdad. ¿Y si Ethan se enfada porque le ocultaste esto?, presionó Jene. ¿Has considerado esa posibilidad? La había considerado, extensamente. Entonces tendremos que superarlo juntos, dije. Pero si no puede entender por qué quería que me amaran por mí misma en lugar de por mi cuenta bancaria, entonces quizás no somos tan compatibles como pensaba. Buen punto, concedió Jene. Por si sirve de algo, creo que estás manejando esto con una gracia increíble. Yo le habría dicho a Victoria Blackwood exactamente dónde podía meterse ese acuerdo prenupcial. Eso me hizo reír, liberando parte de la tensión que había estado acumulando. El día aún no ha terminado. Puede que todavía llegue a ese punto. Después de colgar, le envié un mensaje de texto a Ethan: tenemos que hablar. Nos vemos en Carlucci's a la 1 de la tarde. Solo nosotros dos. Su respuesta llegó rápidamente: allí estaré. Te quiero. Esas 3 palabras trajeron una nueva oleada de emoción. A pesar de todo, todavía creía que las decía en serio. La pregunta era si el amor por sí solo sería suficiente para capear esta tormenta. Pasé la siguiente hora preparándome, no solo mentalmente, sino físicamente. Fui al salón de mi edificio para un peinado que dejó mi cabello liso y profesional. Luego me retoqué el maquillaje, optando por un aspecto pulido que proyectaba confianza sin ser intimidante. Los pendientes de perlas permanecían, una especie de talismán que me conectaba con mis raíces y con el abuelo que siempre había creído en mí. Para cuando salí para encontrarme con Ethan, me sentía como una guerrera dirigiéndose a la batalla, armada con la verdad, los principios y 9 millones de razones por las que los Blackwood me habían subestimado gravemente. Carlucci's era uno de nuestros restaurantes favoritos, un lugar italiano de lujo donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. El entorno familiar parecía adecuado para esta conversación, un recordatorio de tiempos más felices y de la base de amor que nos había llevado al borde del matrimonio. Llegué unos minutos antes y pedí una mesa tranquila en una esquina. El maitre d', que nos conocía como clientes habituales, me condujo a un lugar apartado cerca de la parte de atrás, bien alejado de otros comensales, perfecto para lo que probablemente sería una conversación intensa. Ethan llegó puntualmente a la 1, con aspecto agotado. Su apariencia normalmente impecable estaba ligeramente desaliñada, su corbata un poco torcida, ojeras bajo sus ojos que sugerían que había dormido tan mal como yo. Cuando me vio, el alivio inundó su rostro. Sofía, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Gracias por reunirte conmigo. He estado muy preocupado desde nuestra llamada de anoche. Lo estudié cuidadosamente, buscando señales del hombre del que me había enamorado en lugar del heredero de los Blackwood que había permitido que sus padres me tendieran una emboscada. Casi no vengo, admití. Tus padres me pusieron en una posición imposible. Extendió la mano para coger la mía sobre la mesa. Lo sé, y lo siento mucho. Hablé con ellos anoche después de que hablamos. No fue bien. Eso captó mi atención. ¿Qué pasó? Les dije que su ultimátum era inaceptable y que si alguien iba a cancelar la boda por esto, sería yo, no ellos. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Y cómo respondieron? Ethan suspiró profundamente. Papá dijo que estaba siendo ingenuo y emocional. Mamá lloró y me acusó de elegir a una extraña por encima de la familia. Fue la misma manipulación que han usado toda mi vida. ¿Funcionó?, pregunté directamente. Me miró directamente a los ojos. No. Esta vez no. Les dije que o retiraban el ultimátum o yo personalmente llamaría a todos los invitados de la boda esta noche y les explicaría exactamente por qué se cancelaba la ceremonia. A pesar de todo, sentí una oleada de orgullo por él. Eso debe haber sido difícil. Fue aterrador, admitió con una sonrisa irónica, pero también extrañamente liberador. Por primera vez en mi vida, salí de esa casa sin ceder a sus demandas. El camarero se acercó y ambos pedimos solo bebidas, ninguno de los dos tenía mucho apetito.
Cuando estuvimos solos de nuevo, Ethan continuó, pasé la noche en casa de Jason, tratando de averiguar qué hacer a continuación. El acuerdo prenupcial en sí no es irrazonable en teoría, pero la forma en que lo abordaron y algunos de los términos que vi me hicieron sentir avergonzado de ser un Blackwood. Respiré hondo. Este era el momento de empezar a revelar mi propia verdad. Ethan, hay algo importante que necesito decirte. Algo que te he ocultado durante toda nuestra relación. Su expresión cambió a preocupación. ¿Qué es? No soy quien tus padres creen que soy, comencé con cuidado. O más bien, soy más de lo que han asumido. La confusión parpadeó en su rostro. ¿Qué quieres decir? Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que contenía impresiones de mis estados financieros. Cuando mi abuelo murió durante mi último año de universidad, me dejó una herencia. Una sustancial. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Ethan la abrió con una expresión perpleja que rápidamente se transformó en shock mientras escaneaba los documentos. $7.5 millones, leyó incrédulo. ¿Y tu empresa? ¿Otros 1.5 millones? Sofía, esto es. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Por la misma razón que tú no te presentas como Ethan Blackwood de los Blackwood de Chicago, a todo el mundo que conoces, expliqué. Quería que me conocieran por quien soy, no por lo que tengo. Quería relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo y los valores compartidos, no en la riqueza o el estatus. Todavía estaba procesando los estados financieros, pasando las páginas con creciente asombro. Todo este tiempo mis padres te han estado tratando como una cazafortunas tras la fortuna de los Blackwood, terminé por él. Irónico, ¿verdad? Ethan me miró, su expresión una mezcla de asombro y algo más. ¿Era dolor? ¿No confiaste en mí lo suficiente como para compartir esto? Esa era la pregunta que había estado temiendo, pero le debía honestidad. Nunca se trató de confianza, Ethan. Al principio, simplemente no parecía relevante. Luego, a medida que conocí a tu familia y vi cuánta importancia le daban a la riqueza y al estatus, me volví reacia a revelarlo. No quería que me valoraran por mi cuenta bancaria. Y, sinceramente, tenía curiosidad por ver cómo me tratarían sin conocer mi situación financiera. ¿Como una prueba?, preguntó, una nota de defensa entrando en su voz. No de ti, aclaré rápidamente. Nunca de ti. Pero sí, en cierto modo, se convirtió en una prueba del carácter de tu familia. Una que suspendieron estrepitosamente ayer. Llegaron nuestras bebidas, proporcionando un breve respiro de la intensidad de la conversación. Cuando el camarero se fue, Ethan tomó un largo sorbo de su whisky antes de volver a hablar. Entiendo tu razonamiento, dijo lentamente. Pero no puedo evitar sentir que hubo una falta de transparencia entre nosotros que va en ambos sentidos. Yo debería haberte hablado de las expectativas del acuerdo prenupcial, y tú deberías haberme hablado de tu situación financiera. Tenía razón, y lo reconocí con un asentimiento. Tienes razón. La honestidad perfecta habría evitado toda esta situación. Pero estamos aquí ahora, y tenemos que decidir hacia dónde vamos desde aquí. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, y pude oír la pregunta genuina debajo de las palabras. No solo preguntaba por el acuerdo prenupcial o la boda, sino por nosotros, nuestro futuro. Saqué otra carpeta, esta contenía el acuerdo prenupcial que Harold y yo habíamos redactado esa mañana. Quiero un matrimonio de iguales, dije, deslizándoselo hacia él. Quiero una asociación en la que ambos protejamos lo que hemos construido individualmente mientras nos comprometemos a construir algo más grande juntos. Y quiero unos suegros que me respeten como esa compañera igualitaria, no como un caso de caridad que su hijo rescató noblemente de la oscuridad de la clase media. Ethan abrió la carpeta y comenzó a leer el nuevo acuerdo prenupcial. Como abogado que era, comprendió rápidamente la justicia de los términos en comparación con la versión de sus padres. Esto es completamente razonable, dijo, levantando la vista. Protección equilibrada para ambas partes, términos claros sobre la propiedad intelectual, enfoques justos para las ganancias futuras y los activos adquiridos durante el matrimonio. Eso es lo que debería ser un acuerdo prenupcial, respondí. No un arma, sino un escudo que protege a ambas partes por igual.
Cerró la carpeta y volvió a tomar mi mano. Esta vez, le permití cogerla. Entonces, ¿qué pasa ahora? Eso depende de ti, le dije honestamente. Necesito saber de qué lado estás, Ethan. No solo sobre el acuerdo prenupcial, sino sobre nuestra relación y el papel de tu familia en ella. Necesito saber que cuando digamos nuestros votos en 3 días, nos estaremos convirtiendo de verdad en un equipo que se enfrenta al mundo juntos, incluidos tus padres. Ethan apretó mi mano, sus ojos nunca se apartaron de los míos. Cuando salí de casa de mis padres anoche, tomé una decisión. Nos elegí a nosotros. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Te quiero, Sofía. Quiero tu brillantez, tu integridad, tu compasión. Que tengas $9 o 9 millones de dólares no cambia eso. La sinceridad en su voz derritió parte del hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Entonces, esto es lo que propongo, dije. Nos reunimos con tus padres esta noche. Juntos, presentamos este nuevo acuerdo prenupcial como no negociable. Dejamos claro que nuestro matrimonio será una asociación de iguales y que la dinámica entre nosotros y tu familia necesita reflejar esa realidad. No lo tomarán bien, advirtió Ethan. Especialmente mi madre. Probablemente no, acepté. Pero como reaccionen nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre el futuro de nuestra relación con ellos. Asintió lentamente. Tienes razón. Es hora de establecer límites que deberían haberse establecido hace mucho tiempo. Levantó su copa en un pequeño brindis. Por enfrentarnos juntos a la Inquisición de los Blackwood. Choqué mi copa contra la suya. Juntos. Mientras terminábamos nuestras bebidas y finalizábamos nuestra estrategia para la confrontación de la noche, sentí una renovada sensación de conexión con Ethan. Los engaños entre nosotros, tanto los suyos como los míos, habían sido eliminados. Ahora nos enfrentaríamos a su familia como un frente unido, con la honestidad como nuestro fundamento y la igualdad como nuestra demanda no negociable. Envié un rápido mensaje de texto a Harold confirmando que la primera fase de nuestro plan había tenido éxito. Su respuesta fue típicamente sucinta, excelente. Recuerda, sin concesiones en los términos clave. Buena suerte. Suerte, pensé mientras Ethan y yo salíamos del restaurante de la mano, podría no ser necesaria. Teníamos la verdad de nuestro lado ahora, y en mi experiencia, esa era un arma mucho más poderosa de lo que la suerte podría ser jamás. A las 6 de la tarde. En punto, nuestro coche se detuvo en la entrada del restaurante Lakeview. Lo había elegido cuidadosamente, no solo por su estatus de territorio neutral, sino por su reputación como uno de los establecimientos más discretos y de alta gama de Chicago. El personal era conocido por su profesionalismo y su capacidad para fingir que no oían ni veían nada, sin importar cuán acalorada pudiera volverse una discusión de negocios. Ethan me ayudó a salir del coche, su mano cálida y tranquilizadora contra la mía. Habíamos pasado la tarde refinando nuestro enfoque y revisando juntos el nuevo acuerdo prenupcial, fortaleciendo nuestro frente unido. Él llevaba un traje azul marino elegantemente cortado que proyectaba autoridad sin el factor de intimidación que siempre llevaban los trajes de su padre. Yo me había cambiado a un vestido de color crema que era a la vez elegante y poderoso, combinado con una chaqueta entallada y las perlas de mi abuela en mi cuello para hacer juego con los pendientes. ¿Lista?, preguntó Ethan mientras estábamos frente a la entrada del restaurante. Tan preparada como puedo estarlo, respondí, apretando su mano. El maitre d' nos saludó por nuestro nombre y nos condujo al comedor privado que había reservado. Estaba decorado con buen gusto con una mesa de caoba que podía albergar a 10 personas, aunque solo se habían dispuesto 4 cubiertos. Las copas de cristal atrapaban la luz de la elegante lámpara de araña que colgaba del techo, y las paredes estaban adornadas con obras de arte originales de buen gusto. Los grandes ventanales ofrecían una vista impresionante del lago Michigan, el agua brillando a la luz del atardecer. Sus otros invitados aún no han llegado, nos informó el maitre d'. ¿Desean tomar algo mientras esperan? Ambos pedimos agua con gas. El alcohol no nos serviría de nada en la inminente confrontación. Llegarán tarde, predijo Ethan después de que el maitre d' se marchara. Es una jugada de poder. Mamá nunca llega a ningún sitio sin hacer esperar a la gente al menos 15 minutos. Tenía toda la razón.
A las 6:17, la puerta se abrió para dar paso a Richard y Victoria Blackwood. Richard estaba en su elemento con un traje de color marengo casi idéntico al que había llevado durante nuestra emboscada con el acuerdo prenupcial. Victoria había optado por un vestido de diseñador en un profundo color burdeos que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente, complementado con pendientes de diamantes que atrapaban la luz con cada ligero movimiento de su cabeza. Ethan, cariño, dijo Victoria, ignorándome por completo mientras besaba al aire las mejillas de su hijo. ¡Qué lugar tan encantador! Aunque no estoy del todo segura de por qué necesitábamos este escenario formal para una simple firma. Richard asintió secamente en mi dirección, el más mínimo reconocimiento de mi existencia. Confío en que hayas tomado una decisión sensata, Sofía. Las 9 de la mañana. Han pasado, pero estamos dispuestos a ser flexibles dadas las circunstancias. Por favor, sentaos, dije, señalando las sillas frente a donde Ethan y yo ya estábamos sentados. Tenemos mucho de qué hablar. Algo en mi tono debió alertar a Victoria de que esto no sería la simple capitulación que esperaba. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras tomaba asiento, acomodándose con una elegancia practicada. Hemos revisado vuestro acuerdo prenupcial, comenzó Ethan, con voz firme y profesional, y lo hemos encontrado inaceptable tanto en su enfoque como en sus términos. Las cejas de Richard se dispararon. ¿Inaceptable? Es el acuerdo estándar de la familia Blackwood. Tu hermano y tu hermana firmaron documentos idénticos sin este drama. Se casaron con personas de orígenes similares a los nuestros, señaló Ethan. La dinámica de poder era completamente diferente. Dinámica de poder, repitió Victoria con un gesto displicente de su mano manicurada. Esto no es un experimento sociológico, Ethan. Es una simple protección legal en la que cualquier familia prudente insistiría. Coloqué mi portafolio de cuero sobre la mesa, abriéndolo para revelar nuestra contrapropuesta y los documentos de apoyo. Estamos de acuerdo en que una protección legal prudente tiene sentido, dije con calma, razón por la cual hemos preparado un acuerdo prenupcial alternativo que protege a ambas partes por igual. La expresión de Richard se ensombreció. Ese no era el acuerdo. Debías firmar nuestro documento, no presentar alternativas. Los planes cambian, respondí, mirándole directamente a los ojos, especialmente cuando sale a la luz nueva información. El camarero entró con nuestra agua con gas y tomó nota de las bebidas de Richard y Victoria. La breve interrupción no hizo nada para disipar la tensión que se había asentado sobre la mesa como una pesada nube. Cuando estuvimos solos de nuevo, deslicé el nuevo acuerdo prenupcial sobre la mesa. Este documento proporciona una protección justa y equilibrada tanto para los activos de la familia Blackwood como para mis propios bienes personales. Tus bienes, Victoria no pudo reprimir del todo una sonrisa condescendiente. Tu pequeña empresa de software difícilmente requiere el mismo nivel de protección que generaciones de riqueza de los Blackwood. Te sorprenderías, dijo Ethan, con un toque de orgullo en su voz mientras me miraba. Extraje los estados financieros de mi portafolio y los coloqué encima del acuerdo prenupcial. Mi patrimonio neto actual es de aproximadamente $9 millones, declaré con naturalidad. 7.5 millones en inversiones diversificadas del patrimonio de mi abuelo y 1.5 millones en forma de la valoración de mi empresa de nuestra última ronda de financiación. El shock que se registró en sus rostros fue todo lo que había imaginado y más. Richard se recuperó primero, su mente de abogado recalibrando rápidamente mientras cogía los estados de cuenta con una incredulidad apenas disimulada. Eso es imposible, dijo Victoria, el color subiendo a sus mejillas. Conduces un Audi de 5 años. Tus padres son profesores. Valoro la responsabilidad financiera por encima de las exhibiciones de riqueza, respondí con ecuanimidad. Y sí, mis padres me enseñaron la importancia de la educación, el trabajo duro y vivir dentro de mis posibilidades. Lecciones que me han servido bien. Richard estaba escaneando los documentos con creciente consternación. Parecen legítimos, admitió a regañadientes. ¿Por qué mantener esto en secreto? Me habríais tratado de manera diferente si lo hubierais sabido, repliqué. El sonrojo que se profundizó en el rostro de Victoria fue respuesta suficiente. Esto cambia la ecuación significativamente, dijo Richard, en pleno modo de abogado. Ahora,
Tendríamos que revisar cualquier acuerdo alternativo cuidadosamente antes de proceder. Por supuesto, acepté. Eso es justo, igual que habría sido justo darme tiempo para revisar vuestro documento original con mi abogado. Victoria todavía luchaba por reconciliar su percepción de mí con la realidad financiera que tenía ante ella. ¿Tu abuelo te dejó $7 millones? ¿A qué se dedicaba? Invirtió sabiamente durante una vida de vida modesta, expliqué. No muy diferente del primer Blackwood que construyó la fortuna de vuestra familia, imagino. Esa comparación claramente no le sentó bien a Victoria. Pero antes de que pudiera responder, Ethan habló. Mamá, papá, el problema aquí no es solo el acuerdo prenupcial en sí, sino cómo se ha manejado toda esta situación. Lanzárselo a Sofía 3 días antes de nuestra boda fue inapropiado e irrespetuoso. Pensamos que era mejor resolverlo eficientemente, se defendió Richard, aunque con notablemente menos convicción que antes. Amenazando con cancelar nuestra boda si no cumplía de inmediato, desafió Ethan. Eso no es eficiencia. Es coacción. Victoria se dirigió a su hijo, cambiando de táctica. Cariño, solo intentábamos protegerte a ti y al legado familiar. Seguro que lo entiendes. Lo que entiendo, respondió Ethan con firmeza, es que hicisteis suposiciones sobre la mujer que amo sin molestaros en conocerla y luego intentasteis usar la influencia financiera para controlar nuestra relación. Eso se acaba ahora. Nunca lo había amado más que en ese momento, viéndolo mantenerse firme contra la manipulación que probablemente había funcionado con él toda su vida. El nuevo acuerdo prenupcial, redirigí su atención, protege tanto los activos de los Blackwood como los míos. Establece términos justos para la división de la propiedad en cualquier posible divorcio basados en la contribución y la duración del matrimonio, en lugar de simplemente revertir todo a la propiedad original. También contiene un lenguaje claro que protege mis derechos de propiedad intelectual e intereses comerciales, al igual que protege los intereses comerciales de la familia Blackwood. Richard ya estaba leyendo el documento con la mirada experta de un abogado. Algunos de estos términos son inusuales, señaló, aunque no con desdén. Pero justos, enfatizó Ethan, a diferencia del documento que le presentasteis a Sofía. Necesitamos tiempo para que nuestros abogados revisen esto, dijo Richard, cerrando la carpeta. Tenéis hasta mañana por la tarde, respondí. La boda es en 2 días y necesitamos que esto se resuelva antes de entonces. La mirada de Victoria se clavó en mí, poco acostumbrada a que otros le impusieran plazos. Eso apenas es tiempo suficiente para una revisión legal adecuada. Fue tiempo suficiente para mí, según vuestro ultimátum original, le recordé. Richard puso una mano tranquilizadora en el brazo de su esposa, reconociendo el cambio en el equilibrio de poder. Haremos que nuestro equipo lo revise a primera hora mañana por la mañana y daremos nuestra opinión para las 3 de la tarde. Cualquier cambio propuesto debe mantener el equilibrio fundamental del acuerdo, estipuló Ethan. Esto no es una negociación para volver a términos unilaterales. Entendido, asintió Richard, de hombre de negocios a hombre de negocios. Victoria había estado inusualmente callada, sus ojos moviéndose entre yo, Ethan y los estados financieros que aún estaban sobre la mesa. Cuando finalmente habló, su voz había perdido parte de su cualidad imperiosa. Puede que haya juzgado mal ciertos aspectos de tu situación, Sofía, aunque todavía me parece extraño que ocultaras tal información a tu futura familia. Era lo más parecido a una disculpa de lo que Victoria Blackwood era probablemente capaz de ofrecer. Decidí encontrarme con ella a mitad de camino. Quizás todos podríamos habernos comunicado más abiertamente desde el principio, reconocí. De ahora en adelante, espero que podamos construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de en suposiciones. El camarero regresó con las bebidas de Richard y Victoria y preguntó por la cena. Por acuerdo tácito, todos declinamos, esta reunión claramente había cumplido su propósito principal. Mientras nos preparábamos para irnos, Richard me tendió la mano, un gesto que habría sido impensable 24 horas antes. Has demostrado ser una negociadora formidable, Sofía. La familia Blackwood puede beneficiarse de tales perspectivas inesperadas. Acepté su apretón de manos, reconociéndolo como una especie de oferta de paz. Espero contribuir a la familia de muchas maneras, señor Blackwood. La despedida de Victoria fue menos cálida,
pero notablemente carente de la condescendencia que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. Progreso, si no perfección. Una vez que se hubieron marchado, Ethan me abrazó allí mismo, en el comedor privado. Estuviste magnífica, susurró contra mi pelo. Absolutamente magnífica. Estuvimos magníficos, le corregí, echándome hacia atrás para mirarlo a los ojos. ¿Juntos? Él sonrió, una sonrisa genuina, no manchada por el estrés de los 2 últimos días. Juntos. Me gusta cómo suena eso. Mientras salíamos del restaurante de la mano, bajo un cielo que se tornaba crepuscular, sentí una profunda sensación de corrección instalarse en mí. El camino por delante no sería perfectamente liso, especialmente con Victoria como suegra, pero la dinámica fundamental había cambiado. Nos habíamos establecido como iguales, tanto entre nosotros como ante su familia. Era una base lo suficientemente fuerte como para construir un matrimonio sobre ella. 2 días después, estaba en una pequeña antecámara del Hotel Drake, llevando el elegante y moderno vestido de novia que había elegido hacía meses. El acuerdo prenupcial se había firmado la tarde anterior, con solo ajustes menores en la redacción que no afectaban la protección equilibrada que proporcionaba a ambas familias. Richard había sido sorprendentemente razonable durante las negociaciones finales, mientras que Victoria había mantenido una distancia digna del proceso, quizás todavía asimilando su error de juicio sobre la situación. Jenny me ajustó el velo, sus ojos sospechosamente brillantes. Estás impresionante, Sof, y no solo por este vestido increíble. Hay algo diferente en ti hoy. Confianza, aportó mi madre desde donde estaba arreglando la cola. Mi hija finalmente ha dejado de ocultar su luz. Tenía razón. Los últimos 3 días me habían transformado de maneras sutiles pero significativas. Enfrentarme a los Blackwood, revelar mi verdadera situación financiera y establecer límites claros me había quitado un peso que no había reconocido del todo que estaba allí. Había pasado 3 años gestionando cuidadosamente las percepciones, preocupada de que mi riqueza cambiara la forma en que la gente me veía. La ironía de que este miedo me hubiera llevado exactamente al tipo de juicio que esperaba evitar no se me escapaba. Hubo un suave golpe en la puerta y, para mi sorpresa, entró Victoria Blackwood. Había renunciado a su habitual elegancia intimidante por un aspecto más suave y maternal en un tono azul pálido que complementaba en lugar de competir con mi atuendo nupcial. ¿Puedo tener un momento a solas con Sofía?, preguntó, su voz carente de su tono imperioso habitual. Mi madre y Jenny intercambiaron miradas antes de asentir y salir, dejándome cara a cara con mi futura suegra. Victoria se acercó lentamente, observando mi apariencia con una expresión que no pude descifrar del todo. Eres una novia preciosa, dijo finalmente. Gracias, respondí, insegura de hacia dónde se dirigía esta conversación. Tocó el delicado encaje de mi velo, un gesto sorprendentemente vulnerable de una mujer que calculaba cada uno de sus movimientos. Te debo una disculpa, Sofía. Una disculpa en toda regla. No el reconocimiento a medias que ofrecí en el restaurante. Eso fue inesperado. Victoria Blackwood no me parecía alguien familiarizada con las disculpas. Mi comportamiento fue inexcusable, continuó. No solo la emboscada del acuerdo prenupcial, sino los meses de sutil condescendencia y juicio previos. Hice suposiciones basadas en factores superficiales y nunca me molesté en conocer a la verdadera mujer que mi hijo ama. La sinceridad en su voz era inconfundible. No debe haber sido fácil admitirlo, reconocí. Una pequeña y melancólica sonrisa asomó a sus labios. Los Blackwood no son conocidos por admitir errores. Es un rasgo familiar que espero que tú y Ethan mejoréis en la próxima generación. Metió la mano en su bolso de mano y sacó una pequeña caja de terciopelo. Te he traído algo, una especie de ofrenda de paz. Acepté la caja con cautela y la abrí para encontrar un par de pendientes de diamantes y zafiros que claramente tenían una edad de historias significativas. Pertenecieron a la bisabuela de Ethan, explicó Victoria. Era hija de un obrero de fábrica que se casó en la familia Blackwood contra una considerable oposición. Llegó a salvar el negocio familiar durante la depresión gracias a su pura determinación y perspicacia para los negocios, de las que carecía su marido. Los paralelismos eran obvios, y me conmovió tanto el gesto como su significado simbólico. Son preciosos, dije sinceramente. Gracias por compartir esta historia conmigo.
Quizás podrías considerar llevarlos hoy. Algo viejo y algo azul, como dicen. Asentí, quitándome mis pendientes de perlas y permitiendo que Victoria me ayudara a ponérmelos de zafiro. Fue un pequeño momento de conexión, un puente tentativo a través del abismo que nos había separado. Ethan te ama profundamente, dijo mientras se echaba hacia atrás para contemplarme. Eso debería haber sido suficiente para mí desde el principio. Espero que puedas perdonar mi incapacidad para verlo. Creo que ambos hemos aprendido algo sobre las suposiciones y las apariencias, respondí. Lo que importa ahora es seguir adelante. Asintió, recomponiéndose con un esfuerzo visible. Bueno, debería reunirme con Richard. Tu padre estará aquí en breve para llevarte al altar. En la puerta, se detuvo. Bienvenida a la familia, Sofía. De verdad. Después de que se fue, estudié mi reflejo en el espejo, los pendientes de zafiro captando la luz cuando giraba la cabeza. Representaban algo importante, un reconocimiento de que no solo me casaba con Ethan, sino que me unía a un linaje de mujeres fuertes que habían moldeado el destino de los Blackwood a su manera. Mi padre llegó minutos después, sus ojos se empañaron cuando me vio. Mi niña brillante, dijo, abrazándome con cuidado para no arrugar mi vestido. ¿Lista para empezar este nuevo capítulo? Más que lista, le aseguré. La ceremonia fue todo lo que había esperado, íntima, a pesar de los 200 invitados presentes. Cuando Ethan me vio caminar por el pasillo, el amor que brillaba en sus ojos hizo que todo lo demás se desvaneciera, todo el estrés y el conflicto de la semana pasada desapareciendo ante lo que realmente importaba. Nuestros votos fueron tradicionales pero pronunciados con una profundidad de significado que conmovió a muchos hasta las lágrimas, incluida, sorprendentemente, Victoria. En la recepción, noté cambios sutiles en cómo la familia y los amigos de los Blackwood interactuaban conmigo. Se había ido la condescendencia, reemplazada por un interés y respeto genuinos. Richard me presentó a sus socios comerciales con orgullo, enfatizando mi éxito empresarial. Victoria se aseguró de sentarme junto a su amiga más antigua, una jueza federal cuya aprobación claramente le importaba. Ethan también lo notó. Increíble lo que $9 millones pueden hacer por el estatus social de una, me susurró al oído mientras compartíamos nuestro primer baile. No se trata del dinero, respondí. Se trata de defenderse y exigir respeto. Quizás un poco de ambos, reconoció con una sonrisa. De cualquier manera, nunca he estado más orgulloso de llamarte mi esposa. Nuestra luna de miel en las islas griegas fue un escape maravilloso de la dinámica familiar y las negociaciones prenupciales. Durante 2 semanas, fuimos simplemente Ethan y Sofía, 2 personas enamoradas, explorando pueblos encalados y aguas cristalinas. Hablamos sobre el futuro, sobre construir nuestra vida juntos como verdaderos compañeros y sobre los límites que mantendríamos con ambas familias en el futuro. 6 meses después, esas conversaciones se pusieron a prueba cuando Victoria comenzó a insinuar una tradición familiar de los Blackwood de cenas dominicales y la expectativa de que asistiéramos semanalmente. Una vez al mes, replicó Ethan con firmeza cuando lo discutimos en privado. Necesitamos nuestras propias tradiciones y tiempo juntos. Estuve de acuerdo. Y para mi sorpresa, Victoria aceptó este límite con una resistencia mínima, quizás reconociendo que la nueva dinámica entre nosotros era más saludable para todos. Richard mostró su creciente respeto de maneras más prácticas. Me invitó a consultar sobre una actualización tecnológica para el bufete de abogados de la familia y realmente escuchó mis recomendaciones. Cuando mi empresa consiguió un importante contrato con el sistema de escuelas públicas de Chicago, envió una nota de felicitación que era a la vez profesional y cálida. Lo más significativo es que Ethan y yo establecimos nuestro propio ritmo doméstico, independiente de las expectativas de los Blackwood. Compramos una casa que elegimos juntos en un barrio que ambos amábamos, utilizando una combinación de nuestros recursos. Tomamos decisiones financieras como un equipo, cada uno aportando su experiencia, sin que ninguno dominara al otro. El acuerdo prenupcial que había causado tanto tumulto permanecía guardado en una caja de seguridad, con la esperanza de que nunca fuera necesario. Su verdadero valor había estado en el proceso de crearlo, en establecer que nuestro matrimonio sería una asociación de iguales, independientemente del apellido o del patrimonio neto.
Al reflexionar sobre esa tumultuosa semana antes de nuestra boda, estoy agradecida por la crisis que nos obligó a enfrentar problemas que de otro modo podrían haber supurado bajo la superficie durante años. Esos 3 días de conflicto y revelación fortalecieron nuestros cimientos de maneras que la navegación tranquila nunca podría haber logrado. Aprendí que ocultar partes de uno mismo, incluso con las mejores intenciones, puede crear más problemas de los que resuelve. Ethan aprendió a mantenerse firme frente a la presión familiar cuando amenazaba lo que realmente le importaba. Juntos, descubrimos que la verdadera asociación requiere tanto vulnerabilidad como fuerza, el coraje de revelar todo tu ser y la fortaleza para defender la relación que quieres construir. Para los Blackwood, la riqueza siempre había sido sobre poder y estatus, herramientas para controlar a otros y mantener su posición. Inicialmente vieron mi percibida falta de riqueza como una deficiencia que debía ser gestionada. Cuando descubrieron mi realidad financiera, se vieron obligados a reevaluar no solo su juicio sobre mí, sino todo su enfoque de las relaciones familiares. Para mí, la riqueza siempre había sido sobre independencia y oportunidad, no sobre poder sobre otros. Esa diferencia fundamental de perspectiva continúa moldeando mi relación con mis suegros, a veces creando tensión, pero a menudo conduciendo a conversaciones significativas sobre valores y prioridades. El matrimonio, he descubierto, no es solo la unión de 2 personas, sino la intersección de 2 filosofías de vida, 2 enfoques para todo, desde el dinero hasta la familia y las ambiciones profesionales. Encontrar la armonía requiere una comunicación constante, respeto mutuo y la voluntad de mantenerse firme en los principios fundamentales mientras se cede en asuntos menores. Cuando me enfrenté a ese ultimátum prenupcial 3 días antes de mi boda, podría haber simplemente firmado el documento para evitar el conflicto. Podría haberme alejado con ira y dolor. En cambio, elegí el camino más difícil de la confrontación y la verdad, no solo sobre mi situación financiera, sino sobre el tipo de matrimonio y relación familiar que estaba dispuesta a aceptar. Esa elección marcó el tono de nuestro matrimonio y de mi lugar dentro de la familia Blackwood, no como una extraña a la que gestionar, sino como una contribuyente igualitaria a la que respetar. Es una elección que volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme contra personas que te subestimaron? ¿Revelaste tu verdadero valor y borraste esas sonrisas de suficiencia de sus caras? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y si este relato de cambiar las tornas a aquellos que te juzgaron mal ha resonado contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete a mi canal para más historias de triunfo y transformación, y compártelo con alguien que pueda necesitar un estímulo para defenderse. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a ser menos de quien realmente eres.